Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. En el capítulo 4 del primer libro de Samuel, se narra uno de los episodios más impactantes y dramáticos de la historia del pueblo de Israel, la captura del Arca de la Alianza por los filisteos. Esta historia no solo muestra una derrota militar, sino también una profunda crisis espiritual y un momento de juicio divino sobre Israel. A continuación, se presenta un relato detallado de este suceso, su contexto, sus personajes clave y las lecciones que se pueden extraer de él. El contexto histórico y espiritual. Antes de adentrarnos en los eventos específicos de 1 Samuel 4, es importante comprender el contexto en el que se desarrolla esta historia. Israel estaba viviendo en una época de transición. El liderazgo de los jueces estaba llegando a su fin, y el pueblo se encontraba espiritualmente debilitado. Aunque Dios seguía guiando a su pueblo, la corrupción y la falta de obediencia a los mandamientos divinos habían debilitado la relación entre Israel y su Señor. El sumo sacerdote Elí, quien también actuaba como juez en ese tiempo, había permitido que sus hijos, Ofni y Faíns, cometieran graves pecados en el tabernáculo. Estos hombres, aunque sacerdotes, eran conocidos por su corrupción, abuso de poder y desdén hacia las cosas sagradas. La situación espiritual de Israel era crítica, y el juicio de Dios ya había sido anunciado a Elí a través de un profeta en capítulos anteriores. La batalla contra los filisteos. Los filisteos eran uno de los enemigos más persistentes y poderosos de Israel durante este periodo. Eran un pueblo guerrero que habitaba en la costa suroeste de Canaán y representaban una constante amenaza militar. El capítulo 4 comienza con el pueblo de Israel saliendo a la batalla contra los filisteos. El enfrentamiento se llevó a cabo cerca de Ebenezer y Afec. La lucha fue intensa, pero los israelitas sufrieron una gran derrota. Cerca de 4.000 hombres murieron en el campo de batalla. Esta derrota dejó al pueblo consternado y sin comprender por qué Dios había permitido que cayeran ante sus enemigos. El plan de traer el Arca de la Alianza. Después de esta derrota inicial, los ancianos de Israel se reunieron para buscar una explicación. Su razonamiento fue puramente ritualista. Creían que si llevaban el Arca de la Alianza desde Silo al campo de batalla, la presencia de Dios les aseguraría la victoria. El Arca, símbolo tangible de la presencia divina, había sido central en muchas victorias anteriores del pueblo de Dios, incluyendo la conquista de Jericó. Sin embargo, en este caso, el pueblo no buscó a Dios con un corazón sincero ni se arrepintió de sus pecados. Simplemente intentaron usar el arca como un talismán para forzar la intervención divina. Ofni y Faíns, los hijos de Elí, fueron encargados de llevar el arca al campamento. La llegada del arca fue recibida con gran júbilo por los israelitas, quienes creyeron que ahora la victoria estaba asegurada. El clamor del pueblo fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. El temor de los filisteos. Curiosamente, la noticia de la llegada del arca al campamento israelita también llegó a oídos de los filisteos. Estos, al escuchar los gritos y enterarse de que el Dios de Israel había llegado al campamento, se llenaron de temor. Recordaban las historias de cómo el Dios de los hebreos había destruido a los egipcios con plagas poderosas y temían enfrentar un poder sobrenatural en la batalla. A pesar del miedo, los líderes filisteos animaron a sus hombres a luchar con valentía. Les exhortaron a comportarse como hombres y a no convertirse en siervos de los israelitas. La batalla era inminente y ambos ejércitos se prepararon para el enfrentamiento decisivo. La segunda batalla y la derrota total de Israel. La segunda batalla fue aún más desastrosa para Israel que la primera. Los filisteos no solo vencieron al ejército israelita, sino que causaron una matanza sin precedentes. 30.000 soldados israelitas murieron, y el ejército fue completamente desbandado. Lo más trágico fue que el Arca de Dios fue capturada por los filisteos. Este evento representó una catástrofe espiritual y nacional sin precedentes. Ofni y Faíns, los hijos de Elí, murieron en la batalla, cumpliéndose así la palabra de juicio que Dios había pronunciado contra la casa de Elí. La captura del arca no solo significó la pérdida de un objeto sagrado, sino que simbolizó la partida de la gloria de Dios de en medio de su pueblo debido a su pecado y desobediencia. La muerte de Elí. Mientras tanto, Elí, ya anciano y ciego,
Esperaba noticias de la batalla en Silo. Un hombre benjaminita llegó corriendo del campo de batalla con sus ropas rasgadas y tierra en la cabeza, señal de luto. Al llegar, narró las desastrosas noticias. Israel había sido derrotado, sus hijos habían muerto y el arca de Dios había sido capturada. Al escuchar la mención de la captura del arca, Elí cayó de su asiento hacia atrás. Junto a la puerta, se rompió el cuello y murió. Había sido juez de Israel durante 40 años. Su muerte marcó el fin de una era y el inicio de un periodo de profunda crisis para el pueblo. El nacimiento de Icabod. En ese mismo momento, Faíns, uno de los hijos de Elí, tenía una esposa embarazada. Al enterarse de la noticia de la muerte de su esposo, su suegro y la captura del arca, entró en trabajo de parto prematuro debido al shock y al dolor. Dio a luz un hijo, al que llamó Icabod, que significa sin gloria o la gloria ha partido de Israel. Este nombre reflejaba la tragedia espiritual que había caído sobre el pueblo de Dios. La gloria del Señor había abandonado su pueblo debido a su corrupción y rebelión. Reflexiones espirituales y lecciones. La historia de 1 Samuel 4 es mucho más que un relato de guerra. Contiene profundas lecciones espirituales que trascienden el tiempo y la cultura. 1. Dios no puede ser manipulado. Israel intentó utilizar el arca como un objeto mágico para asegurar la victoria sin antes buscar la voluntad de Dios o arrepentirse de sus pecados. Esta actitud refleja un error común: tratar de instrumentalizar a Dios en lugar de vivir en obediencia a Él. 2. La obediencia es más importante que los rituales. El pueblo creía que la presencia física del arca era suficiente para garantizar su éxito. Sin embargo, Dios no habita en objetos, sino en la obediencia y la santidad de su pueblo. 3. El juicio de Dios es real. La corrupción de los sacerdotes y la falta de liderazgo espiritual de Elí no quedaron sin consecuencias. Dios había advertido sobre el juicio venidero, y este se cumplió de manera contundente. 4. La gloria de Dios puede apartarse. El nombre Icabod refleja una verdad espiritual. La gloria de Dios puede apartarse de un pueblo que lo deshonra. La presencia de Dios no es automática ni garantizada si no hay una vida consagrada. El significado del arca en la Biblia. El arca de la alianza era el objeto más sagrado para Israel. Representaba la presencia de Dios entre su pueblo y contenía las tablas de la ley, un recipiente de maná y la vara de Aarón que había florecido. Su captura simbolizaba una separación entre Dios y su pueblo, una especie de exilio espiritual. A lo largo de la historia bíblica, el arca también juega un papel central en otros episodios importantes, como el cruce del Jordán, la caída de Jericó y su eventual retorno a Jerusalén en tiempos de David. Cada una de estas historias refuerza la idea de que no es el arca en sí lo que tiene poder, sino el Dios que ella representa. Aplicaciones para la vida actual. Aunque esta historia tiene miles de años, su mensaje sigue siendo relevante en la actualidad. Las personas pueden caer en la trampa de pensar que la religión exterior o los símbolos sagrados son suficientes para asegurar el favor de Dios, sin vivir una vida de obediencia y arrepentimiento. En las instituciones religiosas, si se corrompen, pueden enfrentar el juicio divino. Ninguna nación, iglesia o persona está por encima de la santidad de Dios. En tiempos de crisis, la verdadera solución no se encuentra en rituales vacíos, sino en un regreso sincero al Señor. Conclusión. La captura del Arca de la Alianza, narrada en 1 Samuel 4, fue un punto de quiebre en la historia de Israel. Fue un tiempo de dolor, derrota y reflexión profunda. A través de este episodio, Dios enseñó a su pueblo una lección crucial: no se puede vivir en pecado y esperar su bendición. Solo mediante el arrepentimiento y la obediencia se puede restaurar la relación con el Dios vivo. El eco de este mensaje resuena hasta el día de hoy, llamando a cada generación a vivir no solo de palabras o símbolos religiosos, sino de una fe genuina y una entrega total al Señor. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.